Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar este primer día del JS Summit. El título de la charla es Sumérgete en el mundo de JavaScript. En esta oportunidad vamos a contar con diversos speakers, iniciando ahora con Andrés Díaz. ¿Me confirmas, por favor, Andrés, cuando... Ya, listo. Gracias. Bien, Andrés es desarrollador de software enfocado en lo que es el desarrollo frontend, con más de 9 años de experiencia en el sector. Él actualmente cuenta con bastantes habilidades en lo que es las tecnologías de JS, Node.js, aparte de lo que es el mundo del frontend, ¿no? En esta oportunidad nos va a hablar un poco sobre el event loop. Muchas veces nosotros utilizamos lo que son las funciones asíncronas, pero sin realmente entender cuál es su funcionamiento, ¿no? Esta charla va a estar muy relacionada con eso y es una oportunidad para poder obtener nuevos conocimientos. Te doy el pase, Luis, el Andrés, perdón. Muchas gracias por estar presente. Listo, muchas gracias. Un saludo a todos. Empezaré a compartir la pantalla. Ok, Oscar, debes darme permiso para compartir pantalla, por favor. Ah, sí, disculpa, ya lo activé. Muy bien. Ok, me confirmo si puede ver la pantalla. Uy. Ok, la charla que hoy les estoy presentando ha sido también un poco un trabajo que he venido haciendo en los últimos años para llegar a un entendimiento un poco más profundo de cómo funciona con la programación asíncrona, el comportamiento asíncrono, que se puede obtener utilizando JavaScript, ya sea del lado de frontend o del lado de backend. Por ende, voy a estar refiriéndome a event loops en plural, no solamente a uno, porque vamos a ver que tienen diferentes formas de ser entendidos, ¿no? El corazón asíncrono de JavaScript, ya que es la pieza fundamental que nos permite este comportamiento no bloqueante, tanto en los navegadores como en el enfoque que se le ha dado en del lado del servidor. Por acá, Andrés Eduardo Díaz Ortiz, ingeniero informática, venezolano, ya tengo 8 años viviendo en Lima, Perú, y la trayectoria que he tenido acá en Perú ha sido como lead architect en NTT Data desde 2018, casi cumpliendo 4 años ahí, pasé a software designer en Globant, y luego de nuevo 4 años aproximadamente, estoy llevando actualmente la posición de Technical Manager en la compañía de Vercom. El stack, mayormente el frontend, pero sí he podido interactuar muchísimo en temas de backend con Node.js, JavaScript y el frontend mayoritariamente con Angular desde la primera versión. Cuando se habla del event loop, normalmente se tiene este concepto un poco simplificado, un poco también compartido de boca en boca de cómo es el entendimiento en que funciona esto. Muchas veces buscando una forma sencilla de explicar cómo funciona y de visualizar su comportamiento. Tuviéramos que dar un concepto, podemos decir que el event loop es el mecanismo que permite a JavaScript manejar múltiples tareas. Del lado del navegador pueden ser eventos del DOM, eventos del browser, peticiones HTTP, timers, sin bloquear el hilo principal de la ejecución. A pesar de que JavaScript o el entorno de ejecución donde está corriendo se considera que es un único hilo. Una primera imagen del Level Loop bastante simplificada de cómo funciona en los navegadores vendría siendo que nuestro código JavaScript se ejecuta en un call stack o una pila de ejecución, va haciendo llamadas a web APIs, por ejemplo, para interactuar con el DOM, para hacer peticiones HTTP o para establecer temporizadores o timers. Y a medida de que esto va finalizando, el event loop va recuperando la ejecución de estos procesos a través de lo que se conoce como un callback queue. Esta explicación se consigue bastante, ¿no? En la web, en tutoriales, en cualquier documentación que busca una forma de visualizar y ejemplificar cómo funciona el event loop. Tengo caso que me está trabando un poco por acá. ¿Ve?
y que, disculpen, tengo acá algo que me está molestando. Ocultar. Ok, ya, ahí está. Ok. Entonces, continuando con la explicación del level loop y viendo la imagen anterior, un poco más a detalle de estos componentes, serían que estas web APIs, que ya vimos que incluyen llamadas al DOM, HTTP y timers, están integradas en el navegador y son expuestas a través del mismo para poder acceder al entorno informático y hacer cosas complejas y útiles con él. Un ejemplo claro puede ser la solicitud de acceso a cámara, acceso a micrófono desde los navegadores, inclusive la ubicación, ¿no? Que a veces te sale una alerta diciendo que el navegador quiere acceder a tu ubicación en tiempo real. Todo eso son web APIs que se exponen. El call stack es el mecanismo para que un intérprete, disculpen, de JavaScript realiza el seguimiento de en qué lugar se llama a las funciones, cuál se está ejecutando y qué funciones son llamadas desde esa función. Y el callback queue, simplemente una lista de tareas a ejecutar. Acá cuando les comparto la presentación estoy dejando todos estos links para que puedan también ampliar estas definiciones que se les estoy dando por acá. Existe una herramienta online que fue creada por una persona americana que tiene un tutorial muy bueno explicando a grandes rasgos cómo funciona el level loop de los navegadores. Entonces voy a compartir brevemente, no solamente como este GIF, sino vamos a ver en tiempo real cómo está funcionando esta herramienta. Recuerden que esta herramienta nos permite visualizar de una forma simulada cuál es el comportamiento que tiene el level loop dentro de un navegador. Acá vemos un código de JavaScript sencillo donde se está añadiendo un callback a un botón, el click me. Ese callback va a ejecutar una función timer. Luego imprime dos console y tenemos otro timers registrado. Cuando preparamos y corremos la ejecución de esto, vemos que cómo van pasando las ejecuciones de nuestra línea de código y siempre podemos acceder y está disponible, no está bloqueado nuestro botón click me, que a su vez va registrando otro timer a medida que le he dado clic. Entonces, si se fijan en esta simulación, no estamos teniendo bloqueado nuestro navegador, es no bloqueante, ya que puedo seguir haciendo clics al botón, pero sí se está teniendo un comportamiento asíncrono donde interactúan estas tres capas, la Web API, el callback queue y el callback stack, que es cuando ya la ejecución final de nuestro código de JavaScript. ¿Ok? Tiro esto por acá. Ahora bien, esta, y recalco un poco, es que es una explicación simplificada que busca generar un entendimiento común de cómo funciona el Event Loop, pero ¿quién está detrás de la definición de qué es un Event Loop? ¿Cómo se debe comportar un Event Loop? Y en dónde se debe colocar el event loop está definida dentro de este grupo que se llama WATWG o Web Hypertext Application Technology Working Group, que es una asociación o un grupo de trabajo comunitario fundado en el 2004 que se encarga de desarrollar y mantener especificaciones para cómo debe funcionar la web o el Internet moderno. Entre esas especificaciones se incluye el muy conocido estándar HTML. Si vamos a esta web de WhatWG, vemos que tiene una serie de estándares que determinan el cómo se debe comportar los navegadores. El estándar de ECMAScript, muy famoso porque es el que se encarga de proveer nuevas funcionalidades y mantener ese estándar común de cómo se comporta JavaScript en diferentes navegadores, no forma parte de esta asociación, pero tenemos otras bastante interesantes, como por ejemplo el DOM Standard, que dice cómo debe ser la estructura de un documento HTML o cómo se manejará a través del DOM. El Fetch Standard, que especifica cómo debe ser la forma en que los navegadores llaman a diferentes APIs, el estándar HTML, el estándar de WebSockets, en fin. Entonces, todos los navegadores que se apeguen a ese estándar lo hacen con el fin de generar una forma común de trabajar y de entender tanto nuestro código HTML y de ejecución de nuestros códigos JavaScript. Entonces, detrás de este grupo es el que está
definiendo los lineamientos de qué es un event loop para los navegadores. Cito, para coordinar eventos, interacciones del usuario, scripts, renderizados de las páginas, llamadas HTTP y muchos más, los agentes, acá podemos entender un agente como un navegador, deben usar event loops. Cada agente tiene un event loop asociado, el cual es único en esa agente. Si vamos a esta parte donde se está citando este concepto, voy a poner un poco más de eso acá, just in case. Pero que me está ganando el teclado. Bueno, espero que lo puedan ver bien. Acá estoy con otro teclado y no logro poner un poco más de zoom. Ocultar, contrastantes. Ok. Entonces, en esta web que le estoy mostrando de WhatWG, donde están los estándares, vemos que explican tiene que ser un event loop y cómo debe funcionar. Vemos que el event loop nos empiezan a hablar de task queues. Hace un poco de sentido, pero acabamos de ver un poco sobre los callback queues. Define qué tipo de eventos son ejecutados o considerados para el event loop y cómo todos estos agentes o navegadores que se apeguen a los estándares deben mantener los mismos conceptos para la creación de los event loops. Saco eso por acá. Ahora, ¿qué más nos da este estándar de explicación o de contexto sobre los event loops? Y cito, un event loop debe ejecutar continuamente una serie de pasos descritos en el modelo de procesamiento. Vamos ahora a revisar esta cita sobre el Processing Model. Si vemos o imaginamos que este Processing Model es un diagrama de flujo que va a explicar cómo un level loop debe procesar las tareas, vemos que está bastante extenso, pero muy bien escrito. ¿Ok? Cada número o cada nivel es una serie de pasos, algún paso que debe ejecutar dicho event loop en cada uno de los agentes para satisfacer este estándar. Y acá puedo seguir bajando porque hay muchísimos, muchísimos pasos que indican cómo un event loop debe comportarse. ¿Ok? Un event loop tiene uno o más task queues. Un event loop tiene un microtask queue. Si recordamos el diagrama y el ejemplo en vivo de la ejecución anterior del event loop, no hablábamos de task queue ni de microtask queue, solo hablábamos de callback queue. Entonces, en esa primera demo, entendemos que era mucho más acotada la forma en que nos estaban explicando cómo funcionaba un event loop, porque ya de hecho el estándar nos dice que un event loop tiene que tener un task queue. Un task queue se considera que sería una agrupación de tareas que va a ser procesada por este Processing Model y un microtask queue. Buscamos dónde está la definición de microtask queue. Acá. ¿Eh? Un event loop tiene que tener un microtask queue que coloquialmente tiene tareas que son derivadas de otro algoritmo, que acá podemos imaginar un poco que habla de las microtasks de la web API o algún otro punto en específico. Entonces es un documento muy, muy extenso que para el día a día de un desarrollador convencional no formaría parte, pero de aquellos que se encargan de construir y mantener navegadores, tienen que poder implementarlos para considerar que están cumpliendo el estándar de la industria para considerar la ejecución de código JavaScript. Ahora bien, hay otra herramienta que va ese paso más allá para demostrar visualmente con una simulación cómo se comporta un event loop, ahora sí considerando los task queue y los micro task queue y añadiendo un poco más de detalle. ¿Ok? Voy a compartir acá también esta herramienta para jugar un poco con ella en tiempo real. Vemos que de este lado nos permite, igual que el anterior, ejecutar un código y al correrlo vamos a simular cómo es este comportamiento del level loop dentro de los navegadores. Vemos que acá inclusive vamos un poco más a detalle de la ejecución, muy simplificada, ya vimos que son muchísimos pasos de lo que debe hacer un level loop, pero acá se resume de las tareas más importantes, que sería evaluar nuestro script, correr las tareas,
correr las microtareas y re-renderizar la vista de nuestro navegador. Vamos a darle un autoplay acá para ver cómo rápidamente van sacando y colocando tareas y llamadas en el call stack, registrando aquellas que son microtasks, registrando tareas que son tasks y cómo se van sacando de la cola y se van ejecutando de acuerdo a las siguientes fases del level loop. Busquemos otro ejemplo, que acá muchísimos ejemplos mucho más interesantes. Por ejemplo, acá tenemos, para dejar bien claro la diferencia entre cuál sería un task y un microtask, sin ir tanto al detalle, pero como modo de ejemplo, vamos a ver que la función A, de estar dentro de un set timeout, se entendería como una task y una promesa, cuyo callback es la función llamada B, sería una microtask. Vemos que por prioridad está sacando todas las microtasks. Luego de ejecutar, pasa de nuevo al task queue, va sacando la tarea, la lleva a call stack, ejecuta y finaliza. Un último ejemplo acá interesante para entender esto, podemos ver un caso de microtask o promesas anidadas, donde inicialmente se tiene la declaración de una promesa que al resolver llama internamente en su callback a otra promesa. Vemos que en el den está registrando la siguiente llamada, se ejecuta dicho callback, registra la siguiente operación de la siguiente promesa, finaliza la ejecución del call stack. Recordemos que no, el level loop va ejecutando otros procesos a medida que el call stack se va quedando vacío. Una vez que finalizó, vemos que entra otra ejecución, se ejecuta el callback C, finaliza, entra en el call stack del callback B, vemos que registra un nuevo callback D, sale el B, entra el D, re-renderiza de nuevo el UI y ha finalizado la ejecución del level loop. Ahora, este visualizador tiene mucho más detalle, va un poco más al real, al funcionamiento real que tiene un level loop dentro de los navegadores. Ahora, hay una sección acá que es empezar un poco a desmitificar o desmentir algunos mitos que están relacionados al level loop. En muchos lugares se tiende a asociar o a decir que el Event Loop es un componente de JavaScript, para lo cual se está dejando en evidencia que no es así. El Event Loop forma parte de una especificación que indica a estos agentes, por ejemplo los navegadores, cómo deben ejecutar tareas asíncronas y tareas de JavaScript. Una evidencia de que el event loop no forma parte de, propiamente dicho, de JavaScript, es que se ha podido hacer una búsqueda muy rápida en el código fuente de Firefox, que es open source, y al buscar referencias al loop, a event loop, a ciclos, podemos encontrar muchísimas. ¿Ok? Acá yo no he podido descargar este código, ejecutarlo y poder confirmar que acá es donde corre el event loop, pero dentro de este código del navegador hay referencias por doquier sobre el develop. Y el ejemplo más claro para mí es que está llamando a blog.rom. Entonces, esto confirma, después de toda la evidencia que se ha dado, de que en el develop no forma parte de los navegadores, disculpen, de JavaScript, forma parte de el agente o los navegadores. Y esto es un mito que se escucha muchísimo. ¿Ya? Cada vez que se empieza a hablar del level loop, no se deja muy clara esta diferencia o se sobreentiende o intentan sobreentender que esto es así. Muchas personas salen de esa capacitación, ese documental, ese blog o videoblog con la creencia de que los level loops forman parte de el JavaScript. Y acá hay otra característica bastante importante, que hay dos conceptos que hay que entender. ¿Qué es un engine contra qué es un runtime? Los engine o los motores de JavaScript son aquellos intérpretes que analizan y ejecutan el código de JavaScript. Mientras que un engine, no, no, disculpa, ya, ese engine de JavaScript se desarrolla y se utiliza típicamente dentro de navegadores o estos entornos de ejecución de navegadores para ejecutar el código del lado del cliente. Pero también pueden utilizarse en entornos del lado del servidor como Node.js. Y acá es donde nace Node.js cuando el engine de JavaScript que utiliza Google Chrome, el VA, se vuelve código abierto. Y a partir de ahí empezaron a poder integrar estos engine o estos intérpretes de JavaScript en múltiples lugares y se creó el runtime tan famoso que es Node.js.
Aparte del engine de V8 de Google Chrome, está SpiderMonkey, lo utiliza Firefox. Está el JavaScript Core de WebKit, que este está un poco más siendo utilizado en otros como Safari. Ese no lo puedo confirmar, pero tenemos la idea de que hay diferentes engines de JavaScript disponibles para utilizar y que probablemente cada navegador tenga uno propio. Que es importante acá que todos estos engines o intérpretes de JavaScript comparten, de nuevo, una especificación, que esta ya la famosa ECMAScript, que estandariza la forma en que el código JavaScript debe ser ejecutado. Y como ya podemos imaginarnos, diferentes navegadores tienen su propia implementación, no solo del engine, sino del level loop. Tanto Chrome como Firefox como Safari probablemente tengan implementaciones de level loop siguiendo estas especificaciones del estándar de la industria, pero que no siempre llegan a ser totalmente acertadas. Para esto he dejado acá un repositorio de una persona que se ha encargado de analizar la ejecución de diferentes códigos asíncronos de JavaScript en diferentes navegadores para ver cómo se comportan estos diferentes niveles en cada uno de ellos. Y me quedo con la conclusión. Esta persona afirma que hay diferencias significativas entre las implementaciones de los event loops de cada navegador. Quiere decir que la especificación o se está quedando corta o no está siendo bien supervisada. Más allá de eso, lo que demuestra de que es muy posible, y esta persona lo demostró, que el mismo código JavaScript tenga comportamientos diferentes entre navegadores. Así como ha ocurrido con CSS, que cada navegador tiene clases base por default, CSS diferente, y hay comportamientos que difieren entre navegadores. Puede ser que también pase lo mismo con el código JavaScript si no estamos aware de eso. Entonces, es una lectura bastante interesante entender cuáles son las diferencias entre cada uno de los navegadores para, como desarrolladores frontend, poder estar un paso adelante y desarrollar retrocompatibilidades entre ellos. Ahora, ya que empezamos a hablar de Node.js, ya mencionamos que Node.js es un entorno de ejecución, entendiendo que en el entorno de ejecución se hace referencia a los navegadores del lado de frontend. Este es un entorno de ejecución del lado de backend, multiplataforma, código abierto, que ejecuta dentro el engine de JavaScript 8, que es el núcleo de Google Chrome, fuera del navegador. ¿Cómo funciona el level up entonces en Node.js? Ya que para Node.js no tiene por qué apegarse al estándar que da WebWG, porque no estamos hablando de web, estamos hablando de servidores, y es acá donde Ryan Dahl, el creador de Node.js, hizo o impulsó la creación de este level loop, pero pensando en el lado del servidor. Y hasta el concepto cambia un poco sobre qué es un level loop en el lado del servidor dentro de Node.js. El level loop es lo que permite a Node.js ejecutar operaciones de input de entradas o output de salidas no bloqueantes. No solamente peticiones HTTP, pueden ser lecturas de archivo, acceso a multihilos, conexiones TCP, lo que sea que amplía todo lo que se puede hacer dentro de un sistema operativo, a pesar de que se sigue manteniendo un único hilo que es el single thread de JavaScript por defecto, al soportarse de las operaciones que los kernels de los sistemas operativos ofrecen. Una cita, cuando Node.js empieza, inicializa su el loop, procesa el código JavaScript, el cual podría hacer ejecuciones asíncronas, y entonces se empieza a ejecutar el level loop. Acá hay lecturas muy importantes que para cualquier persona que quiere profundizar en level loops y ya va teniendo un trabajo, un desarrollo en Node.js debe hacer, es en la propia web oficial de Node.js, cuyo link lo pueden encontrar acá. Ahora, otro mito que se rompe acá. El level loop no forma parte de Node.js. Así como para el frontend, el level loop no forma parte de JavaScript, tenemos que para fomentar los navegadores. Igual para Node.js, el level loop no forma parte de JavaScript, pero tampoco es una creación actual de Node.js. Y acá es un punto importante porque el level loop forma parte del runtime. Cuando instalamos Node.js ya viene nuestro Node loop, pero no está dentro de Node. Es creado, mantenido actualmente y distribuido por una librería de terceros que se llama libuv.
Entonces, cuando se hablan de Event Loop, no vamos de una vez a asumir que el Event Loop forma parte y está dentro de JavaScript, no, sino que es una librería de terceros. Inclusive, otros proyectos utilizan. Acá hay una lista que se puede sacar de la propia web de LibUI y estoy resaltando tres proyectos interesantes que implementan esta librería. Julia es otro lenguaje de programación, así como Node.js que incluye dentro de su runtime esta librería de gestión de eventos para el Level Loop. Está CMake, esa herramienta muy popular y utilizada ampliamente en sistemas Unix, que permite compilar la creación de binarios. Utiliza el Level Loop internamente. No tengo ahorita el contexto de cómo se está utilizando, pero probablemente para hacer este trabajo asíncrono de sus tareas. Y también otro lenguaje de programación que implementa o tiene una implementación en paralelo que sería Scala, que permite tener Scala con este enfoque orientado a eventos tal cual como tiene Node.js. Entonces, el develop no es ahorita únicamente propiedad de Node.js, múltiples proyectos lo están utilizando y recalco así como los navegadores tienen su propia implementación de event loops. Entonces, de acá creo que podemos confirmar de que el siguiente mito es falso, que el level loop del UV no es el mismo del level loop de los navegadores. ¿Qué ocurre cuando somos desarrolladores frontend y queremos dar el salto a desarrollar backend y entendemos sobre la importancia del level loop del lado de backend? Muchas veces asumimos que el comportamiento es el mismo y cuando explicamos sobre cómo es el level loop o visualizamos cómo es el level loop, volvemos a ese diagrama inicial que les mostré, que tenemos web API, que tenemos Callback Queues y que tenemos un call stack. Y esa confusión existe muchísimo cuando se habla del level loop de Node.js. Esas son características del level loop para frontends de los navegadores dentro de las especificaciones de WebWG. Entonces, el level loop de Node.js es totalmente distinto. ¿Y en qué se diferencia? Es que el level loop plantea tener fases. ¿Ok? Acá las fases, así como el frontend, en esta especificación vimos que tenía una serie de pasos que sería para mí imposible, creo que hacer un diagrama como este. El level loop de Node.js es más sencillo. ¿Ok? Y propone seis fases en las cuales cada una tiene una responsabilidad. La fase de los timers se aplica por su propio nombre, ejecuta aquellos callbacks que son llamados por la API de timers. Pending callbacks son los que ejecuta aquellas operaciones que han sido completadas de lectura y escritura de operaciones, llámese respuestas HTTP, llámese lectura de archivos. ¿Ok? Todas aquellas cosas que han sido finalizadas y están pendientes de ejecutar entrarían en la fase de callbacks. Idle Prepare, esto es una fase interna de Node.js. Nosotros como desarrolladores no tenemos interacción con esta fase, a diferencia de con las demás. Y con interacción me refiero a poder registrar callbacks en estas fases. La fase de poll es aquella que se queda escuchando, ¿ok? Porque el level loop, si bien es cierto, es infinito, no siempre está corriendo el loop. Llega un momento que necesita hacer una pausa y esperar a recibir nuevos eventos para continuar la ejecución. Acá es en la fase poll donde, digamos que pregunta o escucha los eventos que hemos delegado al kernel y cuando una vez sean completados, llámese una petición de nuevo HTTP, una lectura de una base de datos, nos notifica que ha finalizado y ejecutamos la acción correspondiente. La fase de checks es una fase para Node muy importante ya que permite ejecutar automáticamente luego de una fase de recepción de cargas de input y outputs. Algunos cálculos que consideramos necesarios para liberar recursos, por ejemplo, son los más comunes, a través del método setImmediate. Y por último, la fase de close callbacks, que está relacionado a aquellas operaciones donde se finaliza un listener abierto. Podemos imaginar de conexiones WebSockets, por ejemplo, cuando el cliente cierra su conexión y queremos ejecutar una lógica de limpieza de recursos, la fase ideal sería la close callbacks. Entonces, mucho más simplificada, no quiere decir más sencilla, porque la lógica de lo que está haciendo acá Node.js por debajo es bien intrínseca, bien interesante, pero no deja de ser importante poder nosotros como desarrolladores backend conocer cuáles son estas fases.
¿eh? Y adicionalmente, así como en los navegadores existe la Web API, para Node.js también expone una API asíncrona que permite registrar eventos de tipo de promesas, algunas microtasks que son consideradas también microtasks en el entorno de JavaScript, y un proceso llamado Nesty que el propio Node.js también introduce para ejecutar algunas acciones dentro de esas fases del event loop. ¿Eh? Acá un concepto muy, muy importante que tiene que ser aclarado es que, así como en el frontend, acá también todas las operaciones asíncronas son consideradas una operación cuando el código de nuestro JavaScript ha sido completado luego de una ejecución subyacente del código de C++. Y esto está citado en la web de Node.js. Puede ser un poco confuso, pero si vimos el código de Firefox en el proyecto de código abierto, está construido en C++. El core de Node.js también está construido en C++. Y acá lo que nos quieren dejar claro es que una operación finaliza, una operación de código de ejecución de JavaScript, cuando nuestro código de C++ subyacente más nuestro código de JavaScript ha finalizado. En resumen, que el callback stack, que el call stack esté libre, ¿no? Y eso ya lo pudimos ver en el demo, ¿no? No se ejecutan otras operaciones hasta que nuestro callback no esté vacío. Otro mito bastante común sobre el level loop es que ya vimos que hay fases, pero no se tiende a enfocar el level loop de backend con fases. Se tiende a considerar que el level loop lo que hace es revisar queues. ¿Ok? Cada fase de las 6 fases que ya presenté tiene un queue o una cola asociada a esa fase, cosa que si yo entro a esa fase, luego de ejecutar una serie de procesos, hay algo en mi cola, simplemente voy y ejecuto los callbacks. Y es acá donde este concepto y esta explicación se queda un poco corta. Cuando escuchamos explicaciones, tutoriales o charlas sobre el level loop, siempre nos muestran esto como, ok, es correcto, un círculo, como un círculo, pero que lo que hace es ir pasando entre las diferentes fases. Y acá lo que intenta representar esta, que en su momento, cuando comencé en Node.js, para mí era la que mejor explicaba cómo era un level loop, y ahora entiendo por dónde se está quedando corta, es que simplemente va saltando de la timer phase, fíjate que acá no damos la timer phase, ahora timer queue, salta a la input-output queue, ya que sabemos que es una fase de pending callbacks, meten pooling acá como non-queue, pero ya para nosotros sabemos que es una fase que sí tiene queues, pasa a la fase de check queues, que no es queues, hablamos de fase, y close queue. En cada una de estas ejecuciones indica que estoy llamando al microtask queue, que se separa en los nested, en las promises. De nuevo, esto se queda un poco corto, de nuevo, en comparación a cómo realmente funciona el level loop de Node.js. Y el level loop no es un vigilante que simplemente está preguntando si hay callbacks listos o no. El level loop ejecuta muchísimos procesos en cada una de las fases. Para esto también hay otra herramienta, digamos que es la tercera evolución de una herramienta que permite visualizar cómo se comportan los level loops. Esta específicamente enfocada en Node.js, la cual voy a compartir ahora para ver ejemplos reales de ejecución. Ahora bien, el proyecto o la web anterior que les había mostrado, si la pueden recordar, es muy similar a esta, y es porque aquel proyecto de código abierto ha sido retomado, lo tomé como un reto personal también poder elaborar y llegar a ese detalle visual, y al ser, obviamente, proyectos y códigos abiertos, lo que corresponde acá es poder darle mérito a quien se lo merece. Por eso, acá en las referencias, recomendaciones, este proyecto hace referencia a los padres que dieron vida a su creación. El proyecto del Loop, que es hace años, esta persona con esta idea que vino para crear un visualizador de Level Loop, fue la raíz de la siguiente evolución, que fue trabajado por esta persona, Andrew Dillon, que básicamente es este proyecto que está acá, ¿no? Este es el proyecto que hizo Andrew Dillon, JS Visualizer 9000. JS Visualizer 9000. Entonces no quería perder la oportunidad para reconocer el trabajo de otros que han permitido que yo, en colaboración con otras personas,
retomemos estas fuentes y sigamos evolucionando el trabajo de la comunidad. Ahora, ¿qué vemos ya de antemano de diferente para este menú de Node.js? Que cuentan con muchas más etapas de ejecución y acá sí vemos la relación entre las fases. También incluimos las fases de la ejecución de las API asíncronas, que esta no forma parte como tal del Level Loop, pero sí las ofrece Node.js para trabajar este tema de esta API asíncronas que he mencionado. El call stack se mantiene como concepto, se mantiene los microtasks y las macrotasks queue, que de demo anterior no llamaba macrotasks, solo llamaba tasks, pero acá un poquito más acertado serían las macrotasks. Mantenemos la ejecución del código, ejemplos, y vamos a correr un demo. El mismo demo que inicialmente corrí en el visualizador anterior, lo tenemos acá para correrlo y veamos cómo se comporta diferente del lado del servidor. Ok, acá un terminal para visualizar un poco más sencillo los console log que estamos dejando en el código. Esperaría que puedan ver el código, ojalá que sí, que no sea muy chico. Y vamos ejecutando esto paso a paso. Vemos que se está ejecutando el código JavaScript, el código síncrono, donde cada una de las llamadas está entrando en nuestro call stack, está registrando las operaciones asíncronas que existen, imprime una serie de logs que son de forma síncrona, empieza a ejecutar nuestras Tixter Relation Queues o loop, que es el que busca todos estos registros de APIs asíncronas que no están relacionadas con inputs o outputs. Una vez finaliza este loop, entra dentro del ciclo del event loop. Vemos que había un timer que fue registrado y ya finalizado. Vemos cómo su cola pasó por el queue correspondiente. Fíjense que vemos cómo se ejecuta de nuevo el Tick Relation Loop solamente cuando hemos vaciado el call stack, finaliza su ejecución y el programa de no termina. ¿Ok? Acá, importante que vemos acá una serie de métricas que permite obtener de forma real qué es lo que está ocurriendo en nuestro proceso. Otro punto que diferencia a este visualizador del resto es que está obteniendo la ejecución real del level loop. No solo está haciendo una simulación, porque ese, al ser el lado de backend, enfocado en cómo se comporta con DJ, fácilmente se pudo agarrar el proyecto Node, hacer un fork, hacer modificaciones y empezar a registrar los eventos. Algo similar podría ser muy interesante, me lo voy a llevar para el futuro, ver si podemos agarrar ese propio código fuente de Firefox y construir algo similar para registrar los eventos de por ahora. Luego puedo dejar abierto un momento para revisar el código de Node si les puede resultar interesante, pero veamos cómo entonces va aumentando acá las métricas de lo que efectivamente va pasando. Y para ello voy a buscar otro ejemplo, ¿no? Que incluye tres timers de diferente duración para ver cómo va registrando métricas en nuestra ejecución. Dando línea por línea, va ejecutando nuestro código JavaScript, va registrando estas operaciones asíncronas, sea de input, output, de timers. Ejecuta nuestro loop obligatorio luego de que se vacíe el call stack. Teníamos un timer registrado a los 0 segundos, así que ese está totalmente listo para ser ejecutado como callback. El loop correspondiente, luego de finalizar o que se vacíe el call stack, ya vemos cómo empieza a aumentar algunas métricas del event loop. El que indica, obviamente a modo de demostración, nos vamos a mostrar 5 veces esta iteración. Lo que se hace es sumar iteraciones vacías para empezar a mostrar números acá. Entre el primer set timeout y el segundo set timeout, nuestro event loop se ejecutó 5 veces, 500 milisegundos. Puede hacer sentido, ¿no? Que cada 100 milisegundos fue una vuelta de nuestro loop hasta que llegó a estar completo nuestro siguiente timeout y ya el callback asociado a este timeout se encuentra disponible para ser procesado. Simplemente retomo el ejemplo para darle conclusión antes de saltar a otros ejemplos más interesantes de lo que se puede hacer con Node.js. Acá nuestro último timeout está disponible. ¿Sí? Se ejecuta y finaliza. Acá hay ejemplos más interesantes de diferentes funcionalidades que tenemos disponibles en Node.js. Por ejemplo, vamos a ver cómo
se comporta una lectura de archivos, tanto la versión síncrona como la versión asíncrona dentro del level loop. Recuerden, esto al ser una operación de input-output, es delegado al kernel de nuestro sistema operativo y es Node, gracias a libUB o el loop, es la que está escuchando y se entera cuando ha finalizado la lectura de este archivo. Ok, vamos a ejecutarlo, de nuevo línea por línea nuestro código síncrono de JavaScript, registrando aquellas operaciones que tienen que ser delegadas. Imprime los dos logs correspondientes de forma síncrona. La ejecución ya sabemos que se hace obligatoria de nuestro ticket rejection loop. ¿Ok? Y pongo una pausa acá. Al llegar a la fase de poll es cuando nuestras métricas saltaron de 0 a 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá se han ejecutado unos 4 ciclos vacíos, pero siempre nuestro loop llega y se detiene en la fase de poll para, disculpen, escuchar si ya hay nuevos eventos disponibles por nuestro kernel del sistema operativo para ser consumidos y ejecutados a cualquier operación de callback que esté registrado. ¿Ok? Acá vemos como ya nuestro callback de la primera lectura de archivo, la que no fue asíncrona, porque la que fue síncrona se ejecutó. Fíjense que se ejecutó entre los 1 y 2, podemos asumir que acá fue finalizada. Y acá este callback se está ejecutando solamente porque nuestra lectura de archivos asíncrona ha finalizado. Simplemente imprime logs, nuestro ticket generation loop obligatorio y finaliza la ejecución de nuestro loop. Ahora más a fondo con algunas otras funcionalidades de Node, vamos a ver cómo se comporta un servidor y cómo interactúa con el event loop. En este código vemos en esta línea cómo se crea utilizando el módulo sencillo de Node.js para crear un servidor, create server, donde al momento de recibir cualquier petición, esto que está abierto, va a devolver una respuesta 200 y va a enviar como contenido de la respuesta un hello world. Luego de esta primera y única llamada que vamos a habilitar para que nuestro server reciba, se establece un setTimeout para que finalice la disponibilidad de nuestro server. Y tenemos acá un server.onClose porque puede ser interesante también ver si confirmamos que eventos de cierre son gestionados en la fase de close callbacks y tenemos la línea donde añadimos el listener a nuestro servidor. Acá solamente lo estamos creando. Acá ven el listener va a ejecutar un callback cuando el servidor ya está disponible y a través de nuevo de un setMount solo para poder evitar conflictos en la ejecución, vamos a hacer un request a este servidor. Voy a ejecutarlo. Disculpen, voy a tomar agua. Ok, veamos entonces cómo se comporta un servidor y la ejecución de su event loop. Ok, aquí ya vemos el primer punto interesante. Hay un callback que se ejecuta dentro de la fase del nestic. Uy, ven ahí un poco reflejado. El listen, que es el método que se invoca cuando nuestro servidor ya está disponible, se ejecuta no en la fase del event loop, sino en la fase de tick regex. Si vemos el console log, tenemos nuestro servidor ya disponible y escuchando peticiones. Ahí vemos que se ha llegado a la completud, disculpen, de otro callback, que es un set timeout que dejamos, ya este set timeout,
lo que va a hacer es ejecutar un request a nuestro servidor. Vemos cómo van pasando las líneas de la ejecución de este request, envía la solicitud, el request hacia nuestro servidor ha finalizado. Veamos en qué etapa del event loop se ejecuta nuestro servidor. Acá vemos que está ejecutando el callback de query server, quiere decir que la etapa de poll, ¿ok? Fue donde nuestro servidor que estuvo escuchando peticiones ejecuta su respuesta. Vemos que imprimimos un log diciendo que hemos recibido una petición GET. Y este servidor va a enviarle una respuesta al que originó la petición. ¿Ok? Entra otro callback para la etapa de poll. Este debería ser del lado del cliente que va a recibir la respuesta que envió nuestro servidor. ¿Ok? Vemos que entonces el cliente ha recibido la respuesta del servidor, de nuevo en una operación dentro del event loop en la fase de poll. De nuevo, ahora en la fase de timers entra otro callback que va a ejecutar el finalizado de nuestro servidor con la ejecución de server.close. Veamos entonces qué va a ocurrir cuando se ha cerrado el servidor. Vemos que el evento server.onClose ha sido ejecutado. ¿Veis? Y acá simplemente finalizaciones, vemos que aumentó nuestras vueltas de loops y el server bueno, el ejemplo ha sido completado. Ahora, no se nos ejecutó la clase close, la fase de close callback y no quisiera cerrar la demo sin poder evidenciar alguna ejecución donde la fase de close callback es invocada. Acá en el ejemplo se están creando un servidor con WebSockets. Vemos que en el doc dicen que cuando nuestro servidor está creado, estamos habilitando una conexión de un cliente que va a recibir eventos que queramos emitir a través de WebSockets. Pero acá el que nos interesa es el timeout que hemos registrado para destruir el servidor. Acá se ejecuta el siguiente callback, que es cuando el cliente se ha completado la conexión y hemos ejecutado la línea de socket.destroy. Disculpen, hemos registrado un timeout que va a finalizar nuestra conexión de socket. Si van siguiendo los logs, el servidor está escuchando, se ha conectado un cliente y se ha ejecutado una conexión. Sale algún callback de nuestro timeout en la fase de timers, destruye el socket para que se genere un cierre en la conexión. ¿Ok? Y vemos que, como dice la teoría, en la fase de cross callback está ejecutando aquellos callbacks relacionados a cierres de conexiones. En este caso, una cierre abrupta de una conexión en un servidor de WebSocket. Simplemente habían dos callbacks ahí que se están ejecutando en el evento onClose, como se ve acá. OnClose y onClose, tanto el cliente como el servidor, son los cierres de las conexiones de ambos lugares. Sigue la ejecución del evento y estaría finalizando. Ok, luego por acá obviamente va a estar el link a esta herramienta, muchísimos ejemplos más que pueden seguir revisando. Entonces, a modo de cierre, vamos a dejar el espacio final. Si por ahí hay alguna duda, consulta, demo inclusive, o ejemplo de código que quisieran revisar relacionado a todo este tema que hemos conversado sobre el event loop. Y
puedo cerrar diciendo que esto ha sido solo rascar la superficie sobre el level loop. Hay demasiada teoría, demasiadas cosas ocurriendo que permiten la correcta estabilidad de nuestras plataformas web, inclusive sin nosotros conocerlo. Y lo mismo está ocurriendo del lado del servidor, donde múltiples proyectos están utilizando este enfoque orientado a eventos gracias a un event loop y esta filosofía que viene básicamente promovida por el uso de JavaScript, de tener en un único hilo servidores orientados a eventos. Pues acá sí daría el paso entonces a saber si alguien quisiera hacer una pregunta, Oscar. Sí, animamos a los asistentes a hacer consultas sobre la charla. Tal vez por ahí alguno de ustedes tenga una duda. Si no, yo tengo una duda. Em, con respecto a... Ah, ok, sí, sí, sí. Linder, por favor. A ver, Linder nos acaba de escribir. Dice, hola, estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión Takik AI y acaba de compartir el enlace. Linder, coméntanos un poco más sobre tu pregunta, por favor. Danos un poco más de contexto.